¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Francisco Javier Osorio Morales, de ITA 48, actualmente estudiante de la UTEC. En el video de hoy vamos a ver cómo se hace la programación de proyectos para la materia de ingeniería de proyectos, la cual imparte el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Bueno, primero, ¿qué es la programación de proyectos? A grandes rasgos son las preguntas básicas de el qué, que es una meta, el cómo, que es la forma o el método que se va a seguir, el con qué financieros son los recursos que se van a ocupar para realizar quiénes es la mano de obra, el recurso humano, cuándo son fechas, son calendarios, son cronogramas a seguir y con cuántos son los presupuestos y gastos o el flujo. Bueno, eh, primero la programación pasa a cumplir un rol muy importante, ya que sería inconcebible un proyecto donde ocurrieran cosas como las siguientes. Cuando no sabemos cuándo se termina un proyecto, cuando no sabemos si se hace un buen trabajo y se atrasa, cuando no se puede dar un inicio a un trabajo porque no se sabe si los anteriores ya terminaron, el no saber cómo cumplir con las fechas de entrega. Por esas razones es por la que la programación de un proyecto es tan importante y al realizar esta programación del proyecto nos dan las ventajas, nos prevén situaciones, nos definen formas de actuar, nos optimiza el uso de recursos, nos evita mantener recursos ociosos, minimiza costos y evita la sobrecontratación. Okay, métodos de programación. Aquí podemos ver un diagrama donde están los principales gráficos para la programación de un proyecto. Tenemos en gráfica de barra aquí el Gantt, el que ya hemos usado con anterioridades en otras materias. Pero en diagramas de redes tenemos dos nuevos vistos en sesión, que es fecha, CPM y PERT, la que vimos de los diagramas de bolitas de actividades y de días, fecha y todo eso, y el diagrama de bloques. Vamos a ver con más detenimiento qué nos ofrece y qué características tiene cada método. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de Gantt, lo conocemos, donde aquí en la primera columna tenemos las tareas a realizar, tenemos otra columna donde son los días que ocupa esa tarea, y tenemos aquí el despiece de los días, las semanas, incluso meses de programación, en donde podemos ver en qué día vamos a estar trabajando qué tarea y cuándo vamos a pasar a la siguiente. Por lo general esta suele ser secuencial, o sea, tienes que hacer una de estas anteriores para poder hacer una siguiente, pero eso no significa que dos puedan empezar el mismo día y una pueda acabar 2 días después y una un día antes, pero sí tiene cierta secuencia. Bueno, el diagrama de fechas, tal como fue mencionado, existen dos métodos de programación basado en diagramas de redes, fechas y bloques. El diagrama de fecha se basa en representar actividad mediante una fecha y dos círculos como se indica a continuación. Podemos ver que hay un suceso de inicio, otro suceso de inicio y en medio hay una actividad. Eso es lo que se va a utilizar. Luego dice, cada suceso se representa por un círculo denominado nodo, que contiene la información relevante de la actividad como se indica a continuación. Aquí podemos ver actividad E, actividad F, actividad G, actividad H y los sucesos. Bueno, las reglas que rigen las actividades son las mismas descritas anteriormente. En el caso del diagrama B y C, no pueden iniciarse sin que se haya terminado uno anterior, que se la dicho de otro modo, B y C no pueden iniciarse si A no se ha finalizado. En este otro caso, para iniciar H debe haber terminado las actividades E, F y G. Aquí podemos ver en la presentación, aquí es nuestra actividad H,
pero no podemos avanzar esta actividad sin haber cumplido con las anteriores. Esta sí requiere esa secuencialidad de que no podemos avanzar hasta tener lo anterior totalmente cubierto. Bueno, y en diagrama de bloques, este método muy parecido al anterior. Podemos definir actividades ficticias y se basa en la representación de las actividades por bloques y sus interdependencias mediante fechas. Aquí en la siguiente figura podemos ver una forma muy común donde igual tenemos nuestras actividades, el tiempo en el que se va a realizar y los resultados. Aplicando este método al problema anterior y siguiendo las mismas reglas para la determinación de las fechas más tempranas y más tardías, se obtiene la siguiente figura. Bueno, la siguiente figura es esta. Aquí podemos ver cómo se representaría en bloques el flujo de las actividades. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.